Muchas gracias, Mario Vargas Llosa, por aceptar esta conversación con Letras Libres en la pandemia. Y sin más, quisiera empezar con un tema literario para relajarnos, Me parece muy bien. antes de entrar a la salud y a la política. Y quisiera saber si tú, como lo han hecho muchos lectores en todo el planeta, has incurrido en la lectura de libros clásicos de la peste estos meses. Pues la verdad es que no he leído tantos libros sobre la peste, pero estos 3 meses de confinamiento en los que prácticamente he estado encerrado en la casa respetando las prohibiciones, he leído muchísimo. La verdad que si no hubiera sido por la lectura, estos 3 meses hubieran sido mucho más difíciles. La verdad que el encierro, a pesar de tener una casa bastante grande, con jardines, que disminuye completamente la claustrofobia, yo tengo una necesidad de salir a la calle, de caminar por lo menos en las mañanas, algo a lo que estoy muy acostumbrado. Pero gracias a la lectura, la verdad que estos 3 meses se han pasado volando. He leído muchas cosas y he releído sobre todo eh, muchos libros que tenía en la memoria y que ha sido un verdadero placer releer. Por ejemplo, To the Finland Station, un libro de Edmund Wilson que a mí me impresionó enormemente cuando lo leí hace ya muchos años, que es un libro sobre la idea socialista, ¿no? Que comienza con Michelet, que lee en una cita eh, una historia de Vico, que lo impresiona tanto que se pone a aprender inmediatamente italiano para poder leer a Vico en la lengua original. Eh, y, y de esta manera Edmund Wilson pues prosigue una historia de la idea socialista hasta, que por eso tiene ese título el libro, la llegada de Lenin a la estación de Finlandia en San Petersburgo para dirigir la Revolución Rusa. Es un libro que a mí me dio la idea de escribir alguna vez un ensayo contando eh, la, la idea del liberalismo, que yo creo ha sido el gran motor de la democracia, en la historia de la democracia, un poco siguiendo el modelo de Edmund Wilson, contando los personajes principales de esta doctrina, su intervención en la vida política de las naciones. Ha sido realmente una lectura, yo creo que muy amena, entretenida, y que me ha enriquecido muchísimo la visión de ese libro. He releído muchos otros libros que tenían, pero probablemente la experiencia más rica de estos 3 meses haya sido releer a Edmund Wilson. Oye, ¿releíste como mucha gente La peste de Camus? Pues no la he releído, no. Tengo un muy buen recuerdo de la peste, aunque no creo que sea la mejor novela de Camus. Eh, lo que recuerdo de La peste, sobre todo, es el personaje de ese doctor que quiere escribir una novela y que no pasa nunca de la primera frase porque descubre que la primera frase se puede escribir de tantas maneras que queda como atrapado en las posibilidades de esa frase, ¿no? Pero la peste misma que refiere la novela, pues no la tengo tanto en la memoria, y mi impresión es que esa novela es una novela mucho menos importante que otras que escribió Camus, ¿no? Yo sí la releí, me impresionó todo era como si nos estuviera hablando a nosotros en 2020 Ujú. y me gustó la novela. Yo tenía una idea semejante a la tuya, pero me pareció una buena novela y aunque me repugna Sí. decirlo, muy actual. Y finalmente releí, no sé si tú lo has releído, Los novios de Manzoni.
Ah, sí, donde claro. hay unos capítulos sensacionales sobre la Sobre la peste. peste, claro. Es un libro maravilloso que leí hace Nápoles. muchos años y que sobre todo las páginas que dedica a la peste, que son buena parte del libro, están maravillosamente escritas. ¿Ah? Es una de las grandes novelas de la historia de Italia, ¿no? Sí, sí. Todos hemos leído mucho en estos tiempos. También está el diario El Año de la Peste, de Daniel Defoe. Sí, Entonces, algunos estamos ya hartos del tema de la peste, pero me temo que vamos a tener que hablar un poco de nuestra peste del año 2020. en Y que, España, donde se había, digamos, desescalado y se había recuperado la libertad, hay tantos rebrotes en todo el país que muchísimo me temo vuelva el confinamiento y vuelvan las medidas estrictas, porque hay una cierta irresponsabilidad, sobre todo en los jóvenes españoles, que no respetan las prohibiciones, no llevan máscara y hacen incluso botellones los fines de semana en distintas ciudades de España, con lo cual los contagios pues, se han multiplicado y hay, como te digo, el riesgo que la desescalada se vuelva otra vez una escalada, ¿no? En las prohibiciones sobre todo el confinamiento, ¿no? uno de los temas que habíamos planeado hablar hoy tiene que ver con este difícil equilibrio entre la libertad y la seguridad, o lo que llaman la libertad y la única dictadura que se acepta en las democracias, que es la dictadura sanitaria. ¿Cómo ves tú ese difícil equilibrio, primero en España y luego en otros países del mundo, sobre todo en aquellos donde hay regímenes autoritarios o populistas que se han servido de la pandemia para llevar adelante sus propósitos antidemocráticos? Pues mira, lo veo con mucha preocupación ese tema, porque efectivamente yo creo que la plaga, la peste esta que ahora recorre el mundo, es una bendición para los dictadores y para todos los que tienen una vocación autoritaria. La verdad es que en muchos lugares, incluso algunas democracias bastante, digamos, sólidas, se ha aprovechado esta pandemia para restringir las libertades y sobre todo para promover el Estado como la única institución que es capaz de hacer frente exitosamente a una pandemia. Algo que es rigurosamente falso, porque yo creo que la sociedad civil eh, tiene tanta importancia en, en lo que es el combate contra una amenaza de esta índole como las instituciones estatales. Pero sin embargo, la verdad es que hoy en día hay muchísima más gente en el mundo convencida de que las instituciones estatales son las que están en condiciones más válidas y eficientes para combatir una pandemia que la llamada sociedad civil. Si eso fuera así, entonces, pues la verdad es que las dictaduras tendrían prácticamente unas condiciones enormemente favorables en el mundo entero. Sin embargo, no es así. Quizá el caso más interesante en América Latina sea el del Uruguay. Eh, bueno, se trata de un país pequeño que solamente tiene 3,5 millones de habitantes, pero Luis Lacalle Pou acababa de asumir la presidencia del Uruguay, creo que llevaba 7 u 8 días en el poder, cuando se declaran las primeras víctimas en el país del coronavirus. Y pese a las presiones que él recibió, tanto de sus propios partidarios como de la oposición, del Frente Amplio, él se negó a establecer el confinamiento obligatorio, se negó a cerrar fábricas, comercios, e incluso se negó a dictar el confinamiento en el país. Simplemente lo que hizo es, invocando la responsabilidad de los ciudadanos,
pedirles que tomaran precauciones, que fueran prudentes, que respetaran, digamos, las medidas que los médicos consideraban más adecuadas para defenderse contra la pandemia. Y lo curioso es que en Uruguay esa actitud ha funcionado extraordinariamente bien. El número de víctimas es muy pequeño, creo que llega apenas a 20 y tantos muertos. El número de infectados ha sido muy escaso. Y la verdad es que Uruguay es uno de las excepciones a la regla en el continente. Y es muy interesante porque, digamos, se han respetado las libertades, se han respetado las instituciones y la ciudadanía ha actuado de una manera muy responsable, cuidándose motu propio, eh, y el país no se ha visto tan enormemente afectado como es el caso de la mayor parte de los países latinoamericanos. Para citar el caso más dramático, pues es el caso del Brasil, ¿no? Es muy interesante lo ocurrido en el Uruguay porque al mismo tiempo que hay pocos países en el mundo que hayan procedido de esta manera, uno de ellos es Suecia. Y sin embargo, en Suecia la pandemia ha sido muy dañina, se ha extendido enormemente. Parece que sobre todo eh, en las comunidades inmigrantes en Suecia, los contagios han sido terribles y el país se ha visto realmente muy afectado por esta. Sin embargo, el caso de Uruguay es realmente único y yo creo que los auténticos demócratas, los liberales, debíamos señalar al Uruguay como un caso realmente muy notable en el que, atendiendo a la responsabilidad de los ciudadanos, un gobierno consigue, digamos, evitar los contagios y las muertes que en otras partes pues han hecho tantos estragos, ¿no? Y en relación a este equilibrio entre la libertad y las medidas de confinamiento, ¿cuál es tu opinión sobre la conducta a lo largo de la pandemia del gobierno español? Bueno, pues yo creo que ningún país estaba realmente preparado para una amenaza semejante, pero lo que se ha visto, digamos, es que si había un país en Europa Occidental sobre todo, que carecía de una estructura sanitaria a la altura de la amenaza, era España. Clarísimamente se ha visto, sobre todo en el caso verdaderamente dramático de las residencias de ancianos, donde han muerto miles de ancianos porque no había suficientes instrumentos de defensa, no había batas, no había guantes, no había mascarillas. Y entonces ha sido un caso verdaderamente trágico porque muchos de los cuidantes y enfermeros de estas residencias, al ver que estaban tan desvalidos a la falta de ayuda que tenían, pues simplemente escapaban, abandonaban a los enfermos y entonces han muerto ya, yo no me atrevo a decir una cantidad, pero son muchos miles de ancianos los que han muerto. Y ocurrían cosas verdaderamente dantescas, porque como las entidades, digamos, encargadas de los entierros estaban absolutamente con un trabajo verdaderamente enorme, entonces no podían acudir a las residencias a recoger los cadáveres y los cadáveres permanecían allí en algunos casos días, o sea, los muertos coexistiendo con los vivos, esperando que los vivos también se contagiaran y murieran. En fin, ha sido algo verdaderamente dantesco, algo que se espera de países subdesarrollados, pero no de un país moderno y avanzado como es el caso de España. Creo que lo ocurrido en las residencias indica hasta qué punto, digamos, España no estaba preparada, como ha ocurrido con tantos países europeos, ¿no? No estaba preparada para enfrentar una amenaza tan grave como el de esta pandemia. Yo creo que en general, digamos, ningún país realmente lo estaba, ¿no? Cuando uno ve lo que ocurre en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, los países más avanzados,
pues se ven completamente inermes y con miles o decenas de miles de víctimas. Da la impresión de que en un momento en el que creíamos que habíamos dominado la naturaleza, la verdad es que la naturaleza nos demuestra que no estaba dominada, que podía darnos sorpresas y sorpresas verdaderamente terribles, de tal manera que vamos a salir, yo creo, de este desafío mucho más conscientes de la necesidad de contar con unas estructuras sanitarias que estén a la altura de sorpresas tan desagradables y como esta pandemia, ¿no? Una de las cosas que se ha discutido mucho es la usual confrontación entre pesimistas y optimistas, de en qué medida, no hablemos de la humanidad, hablemos tan solo de los gobiernos democráticos o de los países con oposiciones democráticas que quieren sustituir regímenes autoritarios. ¿En qué medida esto significa un aprendizaje como tú lo deseas en cuanto a las estructuras sanitarias que permita elevar la calidad no solo de nuestras instituciones de salud, sino de nuestras democracias en general? O, como lo ha demostrado el ser humano a lo largo de la historia, una vez más nos prometeremos cambiar, una vez más olvidaremos y una vez más nos tropezaremos con la misma piedra. Es Bueno, una digamos, pregunta. yo soy menos pesimista que tú, Christopher. Yo tengo la impresión de que por lo menos una de las consecuencias de esta experiencia va a ser que los países, por lo menos modernos, van a invertir mucho más ahora en la búsqueda científica, en la exploración, digamos, de todo aquello que todavía, digamos, no dominamos en la naturaleza, que es muchísimo, y sobre todo en crear estructuras sanitarias que estén a la altura de amenazas equivalentes al de esta pandemia. Creo que por lo menos en ese aspecto sí va a haber un cambio. No creo que nos haga mejores de lo que somos, creo que la dosis de irresponsabilidad, digamos, en los seres humanos va a seguir siendo todavía muy grande, pero creo que desde el punto de vista de las instituciones, sí va a haber una actitud mucho más favorable a invertir en la investigación científica y sobre todo en la creación de estructuras sanitarias que estén a la altura, pues, de amenazas como la que estamos todavía viviendo, ¿no? A mí, no sé a ti, me preocupa particularmente el caso de los Estados Unidos, que en cierto sentido, ante un evento de esta naturaleza, es un país subdesarrollado. Sí, sí, completamente. Yo creo que en el caso de Estados Unidos, probablemente un factor muy importante haya sido el que Estados Unidos tenga un presidente como Trump. Eh, yo estoy leyendo ahora el libro de Bolton que ha escrito. Es un caso muy interesante porque él es un conservador, es un hombre muy de derecha, es un hombre que debería llevarse espléndidamente bien con Trump y sin embargo el libro es realmente feroz, es una crítica realmente feroz a un presidente que muestra como un irresponsable, como una persona que no estaba en absoluto preparada para asumir una responsabilidad semejante y que por lo tanto desconfiaba de todo el mundo, incluso de sus colaboradores más próximos, y el producto de esta desconfianza era una falta de coherencia en su responsabilidad como presidente del país, que creaba el desconcierto, para no llamar el caos verdaderamente, entre sus colaboradores. Parece realmente mentira cuando uno lee el libro de Bolton que un presidente como Trump haya sido elegido en los Estados Unidos, el país que se supone lidera el mundo libre, un presidente que por lo pronto tiene una enorme desconfianza con sus socios tradicionales, con los aliados tradicionales de Estados Unidos, y que declara con absoluta irresponsabilidad
que sus grandes admiraciones están en los países tradicionalmente adversarios de los Estados Unidos. Yo creo que el caos absoluto que ha habido en el caso de Estados Unidos en gran parte se debe a que en la Casa Blanca había un presidente como Trump. ¿Ah? Bueno, se supone que las posibilidades de que salga de la presidencia, de que no repita, que no sea reelegido, son muy grandes y ojalá sea así para Estados Unidos y para lo que se llama el mundo libre, ¿no es cierto? Porque realmente tener este presidente al frente de Estados Unidos es verdaderamente dramático y no solo para Estados Unidos, ¿no? Finalmente, Mario, ¿cuál es tu balance o tus ideas sobre cómo han reaccionado los diversos regímenes de América Latina? Ya hablaste un poco de Brasil, frente a la epidemia mundial. Pues yo creo que la América Latina va a sufrir enormemente a consecuencia de esta epidemia. Desde el punto de vista económico, creo que la catástrofe va a ser realmente monumental. No sé si vamos a poder superarla en un periodo relativamente breve, probablemente no, probablemente nos va a tomar algunos años volver a estar en el estado en que estábamos cuando la pandemia nos atacó. Yo veo el caso sobre todo del Perú. El Perú era un país que había estado creciendo sistemáticamente, digamos, su comportamiento desde el punto de vista económico era bastante positivo y sin embargo el retroceso ha sido gigantesco. En el poco tiempo que llevamos y todavía la pandemia sigue creciendo en el caso del Perú, los efectos desde el punto de vista económico van a ser verdaderamente trágicos, porque esto nos retrocede en muchos años y creo que es el caso prácticamente de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Las inversiones van a tardar en llegar, las posibilidades de recuperación son muy lentas. Creo que esos capitales enormes que están rondando en el espacio, buscando las mejores posibilidades, las más atractivas para invertirse, no va a ser América Latina, por desgracia. Yo creo que América Latina, bueno, se está viendo en países como la Argentina, la situación verdaderamente trágica en que el país se encuentra. Y creo que, digamos, la recuperación va a ser tardía y muy lenta y que vamos a perder en pocos meses lo que habíamos ganado o lo que habían ganado ciertos países en muchos años. Creo que el caso de los países europeos va a ser muy semejante, aunque claro, parten de unas defensas mucho mayores que las que tiene América Latina, pero de todas maneras la recuperación en países como España, como Italia, como Francia incluso, va a ser lenta y va a ser tardía eh, y va a dejar, digamos, muchas víctimas en el camino, ¿no? Preguntaría yo finalmente, esto es en el aspecto económico sanitario. ¿Tú crees que venga también una especie de déficit democrático que debilite aún más las instituciones democráticas en algunos de nuestros países? Pues mira, yo quisiera equivocarme, pero creo que sí. Yo creo que una de las consecuencias desde el punto de vista ideológico de esta epidemia va a ser el sentimiento muy extendido, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo, de que el Estado es el instrumento principal para sorpresas y amenazas de este tipo. Yo no creo que eso sea verdad. Yo creo que una sociedad civil en la que tanto las instituciones como el sector privado colaboren simultáneamente, como deben ocurrir en las sociedades democráticas, es la mejor defensa contra estos imprevistos, digamos. Pero mi impresión es que la idea que va a prevalecer va a ser de que el Estado y a través de sus instituciones es la institución que debe estar al frente justamente para combatir de una manera más eficiente, más eficaz que la sociedad civil
a lo inesperado. Tengo esa impresión por el caso español, ¿no? El caso español es muy interesante porque he visto manifestaciones en España, por ejemplo, en prácticamente las principales ciudades españolas, en las que se protesta contra la idea de que las instituciones públicas pudieran ser privatizadas. Es una amenaza que no existe porque nadie está queriendo privatizar instituciones, menos el tipo de gobierno que hay hoy día en España, que está conformado fundamentalmente una alianza de fuerzas izquierdistas, independentistas, socialistas, que lo que quieren es más bien promover el sector público, no el sector privado. Pero sin embargo, el hecho de que haya manifestaciones ya de este tipo, sin que exista la amenaza, entre comillas, de la privatización, pues indica un poco lo que me temo pueda ser una de las consecuencias de la epidemia. El que surja con más fuerza que antes la idea de que el sector público defiende mejor los intereses de una sociedad, los intereses fundamentalmente de las personas más modestas, de origen más humilde, que las instituciones privadas. Yo creo que no es cierto, pero digamos, tengo la impresión de que esa idea va a prevalecer, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre en el Uruguay, en países como México, ha habido actos aterradores de la población, como la agresión al personal médico, se les arroja cloro, se incendian centros de salud en el campo, en las zonas indígenas. Digamos que la sociedad civil ha sido, al menos en México, ha ratificado aquello de Thomas Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, la confianza en ciertos sectores de la sociedad civil sobre aquellos, sobre todo aquellos más atrasados, pues es muy poca y muy sorprendente una reacción tan primitiva, ¿no? Sí. No, y sobre todo sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, las enfermeras, los enfermeros, los médicos han estado, digamos, al frente de la batalla más difícil, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, el número de contagiados, de muertos entre los médicos, enfermeros, el personal sanitario, incluso los empleados de limpieza en los hospitales, eh, el número de víctimas es realmente gigantesco y el día 16 se les va a rendir un homenaje porque el porcentaje es realmente enorme. La verdad es que han dado una batalla sin estar respaldados por instituciones que los favorecieran. En un momento dado no habían suficientes máscaras, no había batas, no había guantes, y en gran parte la muerte de los ancianos en las residencias, de los miles de ancianos que han muerto, se debió a que el personal sanitario, pues como carecía de instrumentos elementales para asegurar su defensa, llegaron a abandonar estas residencias, dejando a los ancianos librados de su propia cuenta, ¿no? Creo que ha sido una experiencia verdaderamente trágica, pero ojalá resulte de esta experiencia una actitud más sensata de parte de nuestros países, sobre todo en el campo de la investigación científica, porque creo que si algo ha demostrado esta pandemia es que la naturaleza no está dominada, ni muchísimo menos todavía, y que podemos llevarnos muchas sorpresas desagradables como la del coronavirus. Pues muy bien, Mario, me dio mucho gusto verte, te veo muy bien Pues y te nada, mando un gran encantado. abrazo y muchísimas gracias. Tocaremos madera y que nos conservemos sanos y salvos en medio de esta terrible amenaza que es el coronavirus. Un gran abrazo para ti también. Igual, adiós. Dios. Gracias.